Se calcula que hasta el 50% de las mujeres vamos a llegar a tener algún grado de prolapso dentro de nuestra vida. O sea, de tú y yo, una de las dos vamos a tener prolapso, si vamos en esa cuestión. No hay una cirugía en este momento que te fortalezca el piso pélvico. ¿Qué procedimientos hay hoy en día que sabemos que funcionan para la incontinencia urinaria? Bienvenidos a este espacio donde se habla de la salud sexual de la mujer sin tabús. Aquí en este espacio no vas a escuchar acerca de poliamor, de posiciones sexuales o de fantasías. Para eso ya hay muchos otros podcasts y muy buenos. Aquí vas a aprender acerca del dolor al tener relaciones sexuales, de las fugas de orina, sobre la dificultad para llegar al orgasmo, sobre esos cambios que tenemos en nuestro deseo sexual, sobre qué pasa con la sexualidad en la maternidad y con la menopausia y la sexualidad. Porque la sexualidad también es salud y mereces vivirla y disfrutarla con información clara, actual y sin tabús. Yo soy la doctora Marimar Álvarez y esto es Nova Talks. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Nova Talks. El día de hoy hablaremos de un tema que cada vez que vienen a Nova House ya lo hablan de una forma más abierta, ya se atreven a decir tengo fugas de pipí y debo de hacer algo al respecto. Ya saben que existe la fisioterapia de piso pélvico, pero sé que todavía existen muchísimos tabús al respecto. Así que hoy tenemos no solo a una gran mujer, sino a la uroginecóloga más picuda de México y que tengo el placer de poder compartir espacio aquí en Nova House, la doctora Edna Cortés. Muchas gracias, Edna, de verdad, por todo tu cariño y por regalarnos todavía un poquito más de tu tiempo. No, muchas gracias a ti, Marimar. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes y sobre todo poder transmitir esta información que, como tú bien dices, es súper importante y de un tema que pareciera que no es común, pero que cada vez afecta a muchas mujeres y que creo que es de suma importancia aclarar puntos que son esenciales para todas, ¿no? Exacto. Vámonos como si nadie supiera nada de incontinencia urinaria. ¿Qué es la incontinencia urinaria? ¿Qué tipos de incontinencia urinaria hay? Bueno, mira, para empezar, incontinencia urinaria le vamos a llamar a cualquier pérdida involuntaria de orina que nosotros tengamos. Es decir, todo aquello que sentimos que es una fuga de orina y que nosotros no queremos que suceda en condiciones normales, a eso le llamamos incontinencia urinaria. El hecho de saber los tipos de incontinencia urinaria es esencial porque eso nos va a ayudar a saber cuál es el diagnóstico y qué podemos hacer. Ahí, súper rápido. Primero, la incontinencia de esfuerzo. ¿A qué se refiere? Como su nombre lo dice, a toda aquella pérdida de orina que sucede cuando nosotros hacemos un esfuerzo. Es decir, si te agachas, si toses, si ríes, si estornudas, si levantas algo pesado, si brincas, que eso es a veces mucho más frecuente, si corres. Todo lo que está relacionado que aumenta la presión abdominal y sale orina, esa es incontinencia de esfuerzo. Incontinencia de urgencia, ¿a qué se refiere? A esa pérdida de orina que se asocia al deseo imperioso de querer ir al baño. O sea, eso de que llegas a algún lugar y dices, quiero ir corriendo y sientes una gotita que se sale, o muchas pacientes a veces está asociado a un reflejo. Voy bien en mi coche, llego a mi casa, meto la llave, quiero abrir y siento que ya no alcanzo a llegar, ¿no? O voy llegando bien al baño, pero justo cuando voy a sentarme en la taza del baño, viene ese deseo urgente que no alcanzo a controlar. Esa es incontinencia de urgencia. Y hay otro tipo de incontinencia que se llama una incontinencia fuera de una condición anatómica que puede estar asociada, por ejemplo, en mujeres que tienen demencia, que tienen alguna alteración neurológica o que por alguna imposibilidad, por ejemplo, aquellas que no pueden caminar bien, llegan despacio al baño, que en condiciones normales podrían controlar, pero que terminan teniendo una pérdida de orina. En general podemos decir que esos son los tres tipos grandes de incontinencia. O sea, y mixta es cuando tienen Claro, los dos. incontinencia mixta es cuando tienes de esfuerzo asociada a urgencia, pero puede ser que tengamos una, dos o a veces hasta la combinación, porque puede ser una mujer que tenga incontinencia de urgencia y que además no pueda llegar bien al baño porque tiene alguna imposibilidad para caminar, ¿no? Claro. Oye, veo que también algunas personas piensan que es un sinónimo la vejiga caída y la incontinencia urinaria. Háblanos un poquito de eso. Sí, fíjate que esto que estás mencionando es súper importante porque cuando las pacientes llegan conmigo, llegan y me dicen, vengo porque tengo la vejiga caída. ¿Por qué? Porque me orino. Y cuando les pregunto, ¿sientes una sensación de algún bulto o algo que sale a través de tu vagina? No, nada. Entonces, ahí no es lo mismo. ¿A qué le llamamos vejiga caída? Vejiga caída es el término común para una condición que se llama prolapso, ¿ok?
El prolapso de los órganos pélvicos se refiere a que por alguna circunstancia, ya sea anatómica, funcional, de origen o por alguna alteración de los tejidos que deben de tener a los órganos internos de una mujer dentro, que puede ser el útero, la vagina, cuando una mujer ya tiene histerectomía, la vejiga o el recto, salen a través del orificio vaginal. O sea, y el principal síntoma es que una mujer siente un bulto, ¿ok? Es difícil que uno tenga un grado de prolapso que ocasione algún síntoma importante o amerite tratamiento y uno no sienta absolutamente nada. Yo también siempre digo, si nosotras sentimos que algo sale, es porque algo sale, ¿no? Claro. Porque muchas veces he encontrado pacientes en las que te dicen, es que tengo todo de fuera y cuando uno lo revisa no hay nada, ¿no? Pues puede ser porque a lo mejor eso va aumentando ante la presión intraabdominal. Pero incontinencia urinaria, como dijimos, es la pérdida involuntaria. Vejiga caída es un órgano que sale a través del orificio vaginal. Pueden coexistir las dos, eso sí. O sea, puede haber que una mujer tenga un prolapso o vejiga caída acompañada de incontinencia. Puede haber mujeres que tienen un grado de incontinencia que a veces necesiten utilizar hasta un pañal, pero no tengan prolapso. O sea, pueden coexistir, pero definitivamente no son lo mismo. Ok, y del prolapso entonces, ya nos dijiste, puede salir la vejiga, puede salir el cérvix o el útero y puede salir el recto. ¿Qué es lo más frecuente que haya de prolapso? El prolapso más frecuente es el prolapso de la vejiga. De las mujeres que se calcula que hasta el 50% de las mujeres vamos a llegar a tener algún grado de prolapso dentro de nuestra vida. O sea, si tú te pones a pensar, es una cifra bastante alta, ¿no? O sea, de 10, o sea, de tú y yo, una de las dos vamos a tener prolapso, si vamos en esa cuestión de estadística, sí. ¿no? A ver, ¿y qué factores para ver quién gana? A ver, tú o yo. ¿Factores vaginales? ¿Partos vaginales? No necesariamente, no que eso es un mito, ¿no? O sea, a veces se piensa que el prolapso solo es en aquellas mujeres que tuvieron partos o en aquellas que se embarazaron, lo cual definitivamente no siempre es una condición. Es un factor que puede sumar, pero no es el único. Desafortunadamente, todas las condiciones que se asocian a la alteración de todos los problemas del piso pélvico son multifactoriales. Eso quiere decir que van a intervenir varias cosas. Primero, la calidad de tus tejidos, ¿ok? Mujeres que podemos inclusive nacer con tejidos más débiles y es ahí donde influye un factor genético. Si tu mamá, si tu abuelita, si alguien tuvo prolapso o tuvo muchas hernias en el cuerpo, eso habla de que el tejido de sostén por naturaleza es más débil de lo usual. Ese termina siendo o empieza a ser un factor. Segunda, toda aquella condición en la que te aumenta constantemente la presión abdominal. Por ejemplo, mujeres que son tosedoras crónicas, asmáticas, que son alérgicas, que tienen sobrepeso importante, que dentro de su actividad física cargan objetos pesados constantemente e incluso las que llegan a usar faja. Justo lo que yo te iba a decir. Sí. A ver, nosotros los cirujanos plásticos estamos luchando con las cinturillas colombianas, que todas quieren tener una mini cinturita, y le estás aumentando la presión a todo lo que da. Así es. Cualquier circunstancia que haga que esa presión abdominal aumente, termina siendo el segundo factor. Tercero, definitivamente, el número de embarazos y de partos. Puede ser que entre más embarazos tengas, no necesariamente un parto, pues por el efecto que ejerce el útero, que aumenta de volumen sobre todo el piso pélvico, es un factor. Partos también, y ahí es donde se asocian partos que tengan un trabajo de parto más prolongado. Yo siempre les pregunto a las pacientes, ¿tu parto fue rápido o fue lento? No, pues fue normal. ¿Cuántas horas estuviste en trabajo de parto? Que es un factor. Pero lo más importante es cuánto tiempo estuviste pujando. ¿Ok? O sea, que esa es una fase importante del trabajo de parto y es, no, me pasé pujando 2 horas. Factor importante, que de hecho dentro de las buenas prácticas actuales para los obstetras de parto es evitar prolongar esa fase porque es la que daña más o mucho más las estructuras del piso pélvico. Obviamente el tamaño del bebé también, pero no necesariamente es el principal factor. Y finalmente todo lo que haya ocurrido durante el parto, o sea, partos que están asociados con forceps o con vacuum, terminan siendo definitivamente otro factor. Y al final, uno muy importante que a veces descuidamos, que es la menopausia.
porque en el momento de la menopausia, cuando nuestras hormonas empiezan a disminuir, está perfectamente demostrado que las mujeres tenemos receptores de estrógenos y de progesterona en los músculos del piso pélvico y en todas las estructuras que tienen a nuestros órganos. Entonces, ese termina siendo otro factor. Y uno último que quisiera agregar, que a veces también no se le toma mucha importancia, es el hecho de la histerectomía. ¿Okay? El hecho de quitar el útero es un factor para que tengamos prolapso e incluso incontinencia. ¿Por qué? Porque el útero ejerce un puente de sostén a todas las estructuras que están alrededor. A mí me molesta tanto cuando escucho esos términos, inclusive por nosotros médicos ginecólogos, de quítate el útero, porque pues el útero nada más sirve para tener hijos y para dar problemas. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado ese comentario? Lo cual no es cierto. O sea, el útero ejerce un factor importante dentro de las estructuras del piso pélvico. Claro, tanto hormonal como todo, ¿no? Definitivamente, claro. sí. Y ahorita que decías, el punto número 1, creo que es muy importante también recalcar la parte que para que el tejido esté sano, la parte de los hábitos, ¿no? Así el es. no fumar, o sea, el tabaquismo sí se asocia a una disminución de colágeno en todos los tejidos. Y yo siempre les digo, ¿quieres verte mejor por fuera, la piel, todo? Pues mejora tus hábitos, ¿no? Claro. No fumes, come bien, hidrátate, no tengas excesos, duerme bien y todo eso también se va a ver afectado en el piso pélvico. Sí, ¿no? eso que mencionas de la alimentación también en relación al estreñimiento, que a veces tampoco cuidamos, ¿no? O sea, el estreñimiento y el pujar constantemente termina siendo también un factor que debilita el piso pélvico. Claro. Y a ver, un factor también muy importante es la edad. O sea, a mayor edad, mayor tu riesgo de que vayas a tener prolapso, o sea, conforme vayas llegando a una edad más avanzada. Sí, sí, definitivamente sí, porque también entre este proceso de envejecimiento que tenemos, recordemos que el proceso de sarcopenia, de la disminución de las fibras musculares, está directamente relacionado a la edad y pues mucho de lo que sostiene todos los órganos internos es el piso pélvico y es músculo. Entonces, ante este proceso de envejecimiento, termina siendo también un factor mucho más importante. Y hay veces que las pacientes me dicen que a lo mejor no pueden venir a consulta, a lo mejor viven lejos y dicen, a ver, creo que sí siento un bulto y me puse enfrente de un espejo, abrí las piernas y veo una cosa como rugosa. ¿no? Entonces, que sepan que eso es, o sea, cómo se ve, si ellas o su pareja las explora, Así cómo es. se podría ver un cistocele, sobre todo que es la vejiga caída. Sí. Hay veces que algo importante es colocar ese espejo, pero colocarlo de pie. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las mujeres cuando empiezan a sentir ese prolapso, y pues las mujeres estamos mucho del tiempo de pie y es cuando tenemos o fugas de orina o sentimos algo, pues por el efecto de la gravedad. Yo siempre les sugiero, ponte un espejo de pie y puedes hacer cuclillas, puedes separar las piernas y puedes observar si efectivamente hay algo que sale a través de tu introito de la vagina, del orificio de la vagina. No necesariamente hay que esperar que salga de toda la vulva, ¿ok? Claro. Pero sí a través del orificio vaginal. Sí, a lo mejor, o sea, separar un poco la parte de los labios menores y vean si hay algo que está ahí ocupando el espacio y que no hay una entrada hacia la vagina, eso ya no es normal. Y acostumbramos ¿no? a vernos, ¿no? Exacto. Eso es importante, sí. Y a ver, entonces, si hay tratamientos. Vamos a hablar primero de lo quirúrgico y luego les decimos lo no quirúrgico. Entonces, son cosas diferentes. Si tienes incontinencia, que si tienes prolapso, ¿no? Hablemos primero un poquito qué procedimientos hay hoy en día que sabemos que funcionan para la incontinencia urinaria. Bueno, para la incontinencia urinaria en todo el mundo hay un estándar de oro ya como tratamiento, que es la colocación de cintas, o se le conoce como slings suburetrales o cabestrillos. ¿Esto a qué se refiere? Algo importante es que en la incontinencia urinaria de esfuerzo, el problema no está en la vejiga, está en la uretra, para empezar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que el conducto por donde nosotras orinamos normalmente tiene un esfínter como una valvulita y en el caso de la incontinencia de esfuerzo, esa valvulita está más abierta y por eso es que estamos de pie, tosemos y se sale todo, ¿ok? O muchas veces ese soporte que está dado por un ligamento que lo abraza completamente y es un ligamento que no tiene fuerza. Entonces, las cirugías actualmente lo que hacen es formar nuevamente este ligamento, que es como si nosotros pusiéramos una cinta, por eso es su nombre, alrededor de la uretra como para apretarla y cerrarla, ¿ok? Es una cirugía que es una recuperación rápida, el efecto es inmediato, no tienes que esperar más tiempo, es una cirugía de mínima invasión, no se hacen pequeñas incisiones como de 3-4 milímetros, la recuperación es aproximadamente en 2 semanas y puedes incorporar a hacer tu vida normal completamente
perfecta. O sea, ¿la fisioterapia puede mejorar la fuerza, puede ayudar al ligamento? No. No, Una vez que ya está... No, eso también es importante. No hay una cirugía en este momento que te fortalezca el piso pélvico, que ahorita a lo mejor mencionaremos en forma separada. Pero bueno, no hay. O sea, esto es simplemente darle un nuevo soporte a la uretra. Hay algunos otros procedimientos que empiezan a ser más frecuentes, que son a veces no permanentes, que puede ser el inyectar un material abultante dentro de la uretra, como un relleno, para volver a cerrar esa parte que está más abierta. Y los hilos, ¿no? También. No. O sea, que existen, que yo sé que no te gustan, pero que existen y que los van a escuchar allá afuera, Claro, ¿no? claro, sí, hablar de estos hilos para incontinencia no tienen evidencia científica, no hay ningún sustento y bueno, yo siempre les sugiero, si van a hacer un procedimiento quirúrgico, es un procedimiento que te lo resuelva para toda la vida, no para que te hagas uno ahorita y después otro mañana y otro después y otro te falla, ¿no? Hay pacientes que escuchan esto de cirugía para incontinencia y tienen memoria de que una tía, una abuela le pusieron una malla. Cuéntanos, ¿esas mallas como tal se siguen usando? Sí, o sea, las mallas o el material sintético para la incontinencia se utiliza prácticamente en todo el mundo, solamente en los países europeos y en Inglaterra no se emplea, pero tanto en México como en Estados Unidos y en el resto y por todas las sociedades internacionales sigue siendo el gold estándar para la cirugía para incontinencia. La gran mayoría de cirugías que fallan no es por la cirugía, es por una mala selección de pacientes y un mal diagnóstico. Entonces ahí es donde yo las invito a que vayan con realmente alguien que tenga conocimiento en el área, pues para que sepan si efectivamente son candidatas o no para cirugía, porque no todas las pacientes son candidatas. Claro, y ¿no? que sepan, ¿no? Creo que, a ver, la población general no tiene por qué entender que dentro de ginecología hay subespecialidades, ¿no? Que sepan que esto lo debe de hacer un uroginecólogo. A ver, luego también se confunden a veces. ¿Tengo que ir con el urólogo o tengo que ir con el uroginecólogo? Y siento que pasa como nosotros con temas de nariz, entre otorrino y cirugía plástica, ¿no? Hay una línea delgada donde sí pueden hacerlos los dos, ¿no? Así es. Efectivamente, las dos especialidades que manejan incontinencia urinaria es el urólogo y el uroginecólogo. Okay. Son las únicas dos. Exacto. Y fisioterapeuta, o sea, de los médicos, de lo ¿no? quirúrgico, claro. Perfecto. Y ahora, ¿qué tratamientos para la parte del prolapso? Que ahí sé que ha habido también avances. Ok, bueno, tratamientos para el prolapso, así a grandes rasgos, es usando el propio tejido de la paciente y usando tejidos que refuerzan, ¿no? La más frecuente y la mejor es el propio tejido. ¿Okay? A menos de que sea una mujer en la que ya sea un prolapso recurrente, es decir, se le cayó nuevamente la vejiga. ¿Okay? Eso habla de que si yo vuelvo a emplear su propio tejido, la posibilidad de que falle va a ser mayor y es entonces donde utilizamos un material extra que va desde una malla, que es una malla sintética, hasta actualmente materiales que son de injertos dérmicos acelulares que pueden ayudar a reforzar el propio tejido de un paciente. Entonces, ahí también es una cirugía, ¿qué te puedo decir a mí? Que me encanta la cirugía reconstructiva porque prácticamente es volver a reconstruir toda la parte anatómica de la estructura que está de fuera. No hay cirugías malas. Y aquí regreso a lo mismo porque hay mucha gente que le da miedo a una malla, ¿no? Claro. Sobre todo por los warnings que ha habido en Estados Unidos de la FDA sobre el uso de estos materiales. Exacto. Y no es el problema la malla, sino la mala selección del procedimiento a cada paciente. O sea, ¿qué dirías? ¿Quién sería un mal candidato para una pacientes en los que no está indicado utilizar una malla? Es pacientes en las que son un prolapso muy chiquito, una. Mujeres en las que tienen antecedente de dolor pélvico crónico, dos. Mujeres que además no han tenido recidiva de cirugía, sino que sea una primer cirugía. ¿Okay? Las que son candidatas son prolapsos muy grandes, mujeres en las que uno sospecha que tienen un tejido ya por naturaleza más débil, en la que idealmente le voy a reforzar al inicio, o en las que ya falló una cirugía previa. Ok, perfecto. Y entonces, la fisioterapia, entendemos que es súper importante y que, como decías, no hay cirugía para fortalecer. Te haga cirugía o no te haga cirugía, en la mayoría de los casos lo que necesitamos es acudir a fisioterapia para que nos enseñen cómo fortalecer. En los grados leves, que decías que no está indicado poner malla y que a veces a lo mejor tampoco está indicada la cirugía, en esos casos, o sea, ¿hay prolapsos que se pueden tratar sin cirugía? Sí, depende del tipo de prolapso. O sea, un prolapso del útero
nunca va a mejorar con fisioterapia, pero la fisioterapia es muy importante dentro del tratamiento. Eso es completamente diferente. Los prolapsos que generalmente mejoran con fisioterapia son los prolapsos de la vejiga, ¿ok? Eso definitivamente sí. También es importante mencionar que en el caso de la fisioterapia, no necesariamente tenemos que esperar a que el prolapso sea muy grande para ir a algún tratamiento o tener síntomas importantes, sino más bien yo soy partidaria de que la fisioterapia debe ir con todas las mujeres, tengamos o no tengamos síntomas, ¿no? O sea, debe ser parte de nuestra salud y de nuestro cuidado como de salud del piso pélvico y salud femenina general, ¿no? Claro, y que eso vemos muy frecuente, que se tardan mucho en llegar mujeres jóvenes sin hijos, con síntomas urinarios o con dolor al tener relaciones y que ya traen una disfunción de piso pélvico, pero pensaban que no, pues no puede ser eso porque no he tenido hijos y tengo 20 años, ¿no? Así es, sí, no, a mí me encanta cuando una paciente llega y me dice, vengo contigo para revisarme cómo estoy, ¿qué tienes? Ningún síntoma. Así deberíamos ser todas. Claro. O sea, deberíamos ir y revisarnos para saber que no tengamos nada y para saber cómo lo podemos cuidar de aquí en adelante, ¿no? Claro, sí. No esperar hasta que ya tengo un síntoma y entonces voy, ¿no? Entonces es como un poco fomentar esta parte de la medicina preventiva que a veces no estamos tan acostumbrados a tener, ¿no? Claro, exacto. Y de la recuperación, ya dijiste que la parte para la incontinencia, la cinta, es muy fácil la recuperación. Ahora, para una cirugía de prolapso, ¿qué es lo que debería esperar en la recuperación un paciente? Usualmente hay que evitar tener actividad física importante, por lo menos unas 4 semanas. Son la gran mayoría cirugías en las cuales uno tiene que estar hospitalizado 1 o máximo 2 días. Evitar hacer esfuerzos fuertes y sobre todo esperar un periodo entre 4 o 6 semanas para poder incorporarse a una actividad completamente normal, ¿ok? Yo siempre les comento igual a las pacientes, afortunadamente la cirugía de incontinencia y de prolapso no es una cirugía urgente, ¿ok? Y es mejor planearla siempre cuando ellas pueden tener una recuperación completa, ¿no? O sea, en la que pueden planear que no van a salir de viaje, que a lo mejor no van a tener que hacer actividad física ni estar haciendo cosas en la casa, para que eso les permita que puedan tener ese soporte nuevamente a los tejidos y esa cicatrización en forma completa, ¿no? Ok, ahorita decías casi nunca. Y seguramente te vino a la mente algún caso de algún prolapso muy importante Sí. que has visto en el hospital. Sí. A ver, cuéntanos algo así, Sí, como es bueno, algo y masivo. fíjate, y recién vino una paciente así a Nova apenas en estos 2 días, ¿no? Cuando el prolapso es muy grande, uno de los problemas, sobre todo los prolapsos de la vejiga, es que puede ocasionar alteraciones en el funcionamiento de la vejiga. Entonces, eso hace que la vejiga no se vacíe. O sea, es el contrario, ¿no? O sea, no tienen incontinencia las mujeres, sino al contrario, no pueden orinar, ¿no? O Entonces, sea, cuando pujan. no, no, Dile, o sea, ¿tienen que pujar para orinar o de plano no o pueden? de plano no Ya. orinan, ¿ok? Y empiezan a hacer episodios de retención urinaria o orinan 3 gotitas al día o una vez al día. Entonces, ¿qué pasa? Que esa vejiga se empieza a llenar y empieza a haber regresión de la orina de la vejiga al riñón. Tanto que puede ocasionar que el riñón se dilate, que causa hidronefrosis y obviamente causa insuficiencia renal. Entonces, a veces diríamos, bueno, pues si tengo un bulto ahí abajo, no me estorba, me lo aguanto. Pero si eso termina repercutiendo en la afectación del funcionamiento de la vejiga y de la vejiga al riñón, sí termina siendo una circunstancia de una urgencia pues mucho más frecuente que si tienes un síntoma como pequeñito, ¿no? Entonces, inclusive hay estudios recientes en los cuales se ha visto que no necesariamente el tamaño del prolapso es igual a la afectación en la función de la vejiga y del riñón. Okay. Entonces, eso ha cambiado un poco lo que muchas veces nosotros pensábamos, que yo en algún momento hace unos años le decía a las pacientes, pues si no te molesta y es algo chiquito, quédate, ¿no? O sea, exacto, espérate. Pero ahora hemos comenzado a ver que puede haber prolapsos muy chiquititos que terminan generando reflujo de la vejiga al riñón y eso afectación al riñón. Entonces, definitivamente hay que revisarlo. Sí, y al final también, a ver, yo pensado como cirujana plástica, creo que este tipo de cirugías donde dependemos mucho de la calidad del tejido, entre más joven mejor. Claro, ¿no? claro, También. claro. O sea, también es, ¿para qué te esperas a que sea
algo extremadamente grande y que tengas 5 años más, si tu recuperación puede ser más fácil, con prolapsos más pequeñitos y con mejor calidad de tejido, ¿no? Claro. Y también una parte que muchas veces no se habla, no, que no tenga que ser un prolapso, pero que sí es esta parte de insuficiencia perineal y que la mujer muchas veces vemos aquí que a la hora de tener penetración no siente placer, ¿no? Sí. Y que literal dicen es que es la misma pareja, él todavía no tiene algún tema físico, su erección sigue siendo igual, pero yo siento que literal está nadando allá adentro. Sí. ¿Es una cirugía similar a esto en algunos de los casos? No es una cirugía que refuerce un tejido que está debilitado, sino más bien es un tejido que está abierto. Y fíjate que es bien frecuente. Yo empecé a hacer una estadística y el 80% de las mujeres que han tenido un parto tienen insuficiencia perineal y desafortunadamente los responsables ahí somos los ginecólogos, ¿no? Pues porque muchas veces no hacemos una reparación correcta. El hecho de unir no es unir la piel. Nosotras las mujeres tenemos músculos superficiales en el cuerpo perineal que hacen que todo esté perfectamente cerrado y también termina siendo una parte de soporte importante. Pero en ocasiones esa piel se cierra y no se cierran los músculos y eso termina haciendo que los músculos superficiales estén más abiertos y por supuesto que independientemente de que dé una sensación de mayor apertura a la paciente, termina generando síntomas, sobre todo dentro de la función sexual. Esa es una cirugía muy pequeñita que inclusive es ambulatoria también y se hace un pequeño corte para tomar los dos músculos que están separados, se unen, se sutura y eso es todo. O sea, es una recuperación relativamente rápida, pero es importante evaluarlo también, Claro. ¿no? Y que puede ser también que no hayan tenido a lo mejor desgarros importantes, ¿no? Que el simple elongamiento de los músculos Así durante el es, trabajo de parto. exactamente, sí, sí. Y bueno, un factor de riesgo para tenerlo más abierto es el haber tenido episiotomía. Y si nosotros pensamos hacia los años anteriores, la gran mayoría de las mujeres teníamos episiotomía porque era la práctica obstétrica que se hacía. Ahora ya se dicta que no se debe hacer episiotomía a todas las mujeres, pero bueno, termina siendo un factor de riesgo también, Ok, ¿no? entonces, ¿qué más va a sentir? Además de que no sienta lo mismo a la penetración, cuando una paciente tiene insuficiencia perineal, ¿qué más podrían hacerlas pensar que tienen que venir contigo a consulta? Bueno, una puede ser que sientan sensación también como de un bulto que quiere salir a través de la vagina. Segunda es la salida de gases a través de la vagina, ¿ok? Que usualmente esos son relacionados durante la actividad sexual. Se llaman así gases vaginales, que pueden ser durante la penetración o posterior a la penetración. Y algunas mujeres inclusive algún problema para evacuar. ¿Ok? Porque puede ser que el recto se meta en esa parte y que haga que le cueste mucho más trabajo el tener un proceso de defecación normal. Súper, ahora quiero que me ayudes a contestar, Edna, estas preguntas, que son cosas que frecuentemente me dicen en redes sociales y te las mando a consulta, pero vamos a ver si les podemos resolver algo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre una eyaculación femenina y un squirting? ¿Y esto es incontinencia o no es? Ok, fíjate que esa pregunta es súper interesante. Primero, para responderla, tenemos que saber que hay una liberación de fluidos normales durante la actividad sexual en una mujer, ¿no? Que pueden provenir desde el cérvix, de la vagina, de unas glándulas que tenemos que son glándulas de Bartolín, que tenemos otras glándulas que están junto a nuestra uretra que se llaman glándulas de Skene, ¿ok? Primero, la eyaculación femenina es la producción de una sustancia en cantidades pequeñitas que se dice que usualmente son menos de 10 mililitros, que es un líquido blanco, como lechoso, ligeramente espeso y que usualmente se produce en el momento del orgasmo y una mujer lo siente como esa sensación como de mayor humedad en ese momento, ¿ok? Que es una producción completamente normal y habitual. En la segunda parte, que es el tener un squirt, se ha visto que tiene un origen a través de la vejiga, ¿ok? Algo importante de este fluido de la eyaculación femenina es que inclusive hay estudios que avalan que puede tener un factor protector dentro de las infecciones del tracto urinario y eso es algo completamente fisiológico. En el caso de un squirt es la salida de esta sustancia que viene de la vejiga, o sea, su origen es vesical, que tiene tanto los componentes de la misma orina que es urea, creatinina y exactamente lo mismo, pero es como un poco más diluido.
pero una circunstancia importante es que ocurre durante el orgasmo y una mujer va acompañada de placer, de una sensación, obviamente, de placer durante su liberación. Y en el caso de la incontinencia es la fuga involuntaria de orina, que tiene un término, además es incontinencia coital, pero que a una mujer no va acompañada por el orgasmo, ¿ok? Puede haber incontinencia durante la penetración y eso es porque la vejiga puede estar llena y durante la penetración hace que salga a través de la uretra, o algunas mujeres que durante el orgasmo sienten esa sensación de urgencia y terminan teniendo pérdida involuntaria, pero no les genera ningún placer, ¿ok? Entonces, puede haber mujeres que tengan un squirt con incontinencia, por supuesto, ¿ok? Claro. O sea, pueden estar, pero la diferencia principalmente entre estas dos últimas radican en lo que a una mujer y a su pareja le llega a afectar. Hay mujeres que dicen, yo tengo un orgasmo y la vejiga se contrae y sale orina y no me genera ningún problema, a mí me gusta y a mi pareja también. No hay que hacer absolutamente nada. Sí, que ¿no? ahí creo que a veces también hay un tema, otra vez, del tabú y que la mujer siempre queremos estar perfectas y bonitas. Y hay mujeres que sienten culpa y una vez que quitan la culpa dicen, no, sí sentía placer, ¿no? Exacto. Hay una parte que en algún artículo leí que se me hizo súper interesante, que estas glándulas de Skene, cuando ya se ha medido que este líquido tiene algo de antígeno prostático. Así es. Porque realmente, embriológicamente, es lo que se hubiera formado una próstata si hubieran sido hombres, ¿no? Sí, entonces me parece muy interesante. De hecho, se le denomina como la próstata femenina, aunque también no está en el 100% de las mujeres, ¿no? Claro. Y algo, o sea, si hay mujeres que dicen, yo no tengo un squirt, es fisiológico. Claro. O sea, no todas debemos de tener necesariamente si no tienes que ir a clases. Exacto, exacto. ¿Dónde están las ¿Cómo le hago clases de para alcanzarlo? Exactamente. Exacto. A ver, otra pregunta también que nos hacen mucho. Todas las mujeres que tuvieron parto, eso ya no lo contestaste al principio, pero tarde o temprano van a tener incontinencia o prolapso. No. Pero hay que quitarlos para que no quieran pedir cesáreas innecesarias. No, por favor. definitivamente no. Perfecto. Me diagnosticaron vejiga hiperactiva, pero yo creo que realmente es porque así soy. Yo toda mi vida desde que soy chiquita tomo mucha agua y voy cada hora al baño. ¿Qué es exactamente esto de vejiga hiperactiva y cómo se trata? Sí, mira, la vejiga hiperactiva es una condición, es una enfermedad en la cual la vejiga tiene menor capacidad, o sea, son vejigas que les cabe poquito y que con menor volumen de orina viene un deseo imperioso de una mujer por alcanzar a llegar al baño. Normalmente hay 3 síntomas característicos para que una mujer diga, ¿cómo sé si tengo o no? Es aumento en la frecuencia urinaria, que lo normal es 7 veces al día, aproximadamente consumiendo como 2 litros de agua o de líquido, ¿ok? Segunda, tener sensación de urgencia, de no alcanzo a llegar al baño. Y tercera, despertarse en la noche a orinar, ¿ok? Esas son como la tríada característica de la vejiga hiperactiva. ¿Con que te despiertes una vez? Normal, no. Una vez es normal. Okay. Y claro, ahí está relacionado a la ingesta de líquidos, ¿no? O sea, yo siempre pongo un ejemplo. La capacidad de la vejiga normal son 300 mililitros. Entonces, si tú dices, me tomo 2 litros de agua al día y hago 7 veces, es completamente normal. Ahora, si me tomo 4 litros de líquido al día y voy entonces unas 13 veces al baño, también es normal. ¿Okay? Entonces, sí está directamente relacionado el número de veces que uno micciona con la cantidad de líquidos. Pero si tú consumes 1,5 litros y vas 12 veces, eso definitivamente no es normal. Uno puede ir muchas veces al baño porque a nuestra vejiga le cabe poco o porque no la vaciamos completamente, que también es como otra condición importante. Entonces, el número de micciones no determina necesariamente que tenga vejiga hiperactiva. Puede ser que si está relacionado con la cantidad de líquidos, no tiene que preocuparse. ¿Ok? Perfecto. ¿Y se puede reentrenar? Por supuesto, sí. O sea, hay algo básico que son hábitos miccionales, que casi nunca ninguna tenemos y que nosotras como doctoras menos, que es ir a orinar y a vaciar la vejiga cada 3 horas, que además eso es parte del cuidado vesical que tenemos que tener 100%. Toda la vida. Yo ahorita ¿no? decía, yo la verdad creo que voy 4 veces cuando me va bien. Hiciste tus cuentas, sí, claro, sí. Hay veces que tenemos que empezar a ponernos una alarma, porque eso es lo que va a determinar que nuestra vejiga esté sana
para siempre. Y no nada más nosotras, los hombres también. Así Claro. es que también tomen tip, ¿no? Exacto. Súper, Edna. Y para cerrar, a ver, ¿qué tips les darías para que empiecen a cuidar su piso pélvico y prevengan tener incontinencia urinaria en unos años? Bueno, el principal es que conozcan que tienen piso pélvico. ¿Ok? O sea, eso es lo primero. Todas debemos de saber que es una estructura anatómica que tenemos, que forma parte de nuestro cuerpo y que es importante cuidar. Segundo, un piso pélvico no puede estar fuerte si no lo entrenamos, igual que cualquier músculo. Entonces, ¿qué mujer debemos empezar a fortalecer el piso pélvico? Todas. ¿Desde qué edad? Desde que somos conscientes y podemos hacerlo, ¿ok? Porque al final ya dijimos que no necesariamente la edad es un factor. Entonces, creo que el conocerlo, el ir con un fisioterapeuta o con un uroginecólogo desde edades tempranas y hacer conciencia, definitivamente termina siendo un factor importante. Segundo, que sería la segunda condición, cuidar la vejiga. Porque créeme que hay veces que vemos cada vez mujeres jóvenes con problemas en el funcionamiento de la vejiga que son el 80% debido a malos hábitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orinar cada 3 horas, no orinar de aguilita, no cortar el chorro de la orina, no pujar para orinar. Son parte del cuidado vesical que debemos de tener desde chiquitas también y que a veces nosotras como mamás somos las que primero así de, aguántate, está sucio el baño, no vayas a ese. O ve al baño antes de que nos vayamos. Exacto, forzar la micción que tampoco es recomendable. Y tercero, pues definitivamente tratar de evitar todos esos factores que podemos controlar, como la dieta, como el sobrepeso, como la actividad física que hacemos, para que en conjunto, fortaleciendo los músculos del piso pélvico, pues nos hagan que cuando nosotros tengamos 70, 80 años, tengamos un piso pélvico mucho más sano. Súper. Pues ya escucharon. Todas y todos debemos de cuidar nuestro piso pélvico, debemos de empezar a fortalecerlo y por favor, dejemos de pensar que es normal. Sí, solo hago pipí cuando me subo al tumbling con mis hijos o solo me hago pipí cuando me río muy fuerte. No es normal en ninguna de esas situaciones. Hoy en día sabemos que no solo es que va a ir progresando, sino que también puede causar hasta enfermedades de la piel de la vulva. Así que ya sabes, si empezaste a reírte y a hacerte pipí, te esperamos aquí en Nova House. Si quieres aprender sobre más temas de salud sexual de la mujer, suscríbete a este canal, dale like, dale click a la campanita y compárteselo a todas tus amigas. Nos vemos en el siguiente episodio.